Siempre digo que Bala Extra no es estrictamente un podcast que trate recurrentemente la tecnología, igual que tampoco trata recurrentemente el vehículo eléctrico. A ver si grabamos, por cierto. A ver si grabamos, digo, mi eléctrico. Pero cuando forma parte de mi vida cotidiana y quiero contar una experiencia, pues tampoco voy a hurtar el hablar de un aspecto tecnológico. Esto es como todo. Luego en la comunidad de Bala Extra en Telegram hay los que han llegado, ¿no? Me decía ayer o antes de ayer alguien en la comunidad. Yo he llegado a Bala Extra por los capítulos de consumo y me he quedado por todo lo demás, ¿no? Como aquel anuncio de una compañía de telecomunicaciones que decía: llegas por el precio y te quedas por la calidad. Bueno. Y luego hay oyentes acérrimas, sí, estoy pensando en ti, Marta, que me recuerdas insistentemente que los capítulos de los lunes de consumo, que tienen una audiencia notable, pues no te interesan. Y todo eso está bien. Entonces, no sé, yo creo que el capítulo de hoy, por su temática, es posible que incluso desde el título ya ni me estés oyendo. Me refiero al oyente en general, no me estoy refiriendo ahora a Marta. Porque habla de tecnología y habla de un nicho muy concreto de tecnología que tampoco es algo que interese a tanta gente, como es el tema de los relojes inteligentes, aunque el que más y el que menos puede tener alguno. Pero seguramente será un capítulo que haga que gente que no ha escuchado nunca Bala Extra termine escuchando Bala Extra. Bueno, pues yo qué sé, como diría el otro, las ovejas que entran por las que salen. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es jueves 2 de octubre de 2025 y este es el capítulo 1549 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y antes de contarte con lo que voy hoy, que ya lo sabes porque lo has visto en el título probablemente, mañana viene aquí Alma Alanís y hablamos de su nuevo libro y de tantas otras cosas como casi siempre los viernes de conversación, y específicamente con Alma, que siempre es un placer charlar con ella y escucharla. Hoy quiero hablaros de lo que para mí ha sido un descubrimiento. Mirad, yo llevo utilizando Apple Watch, yo diría que desde el Series 2, no me acuerdo, la verdad que no os lo podría decir. He tenido en total 3, el que acabo de jubilar es un Series 6 y digamos que en algunos momentos he sentido que el Apple Watch era algo fundamental para mí, para mi funcionamiento. Y en otros momentos he sentido que no era tan importante, ¿vale? Que no era tan importante, hasta el punto de estar probando un Redmi 5, que oye, que es un reloj que va muy bien, pero no tiene nada que ver con un Apple Watch. He encontrado en el Apple Watch un compañero con el tema de los latidos, con el tema incluso de los electros, que coinciden sus resultados con cosas que uno siente a veces. Vamos a ver qué me devuelve el Apple Watch nuevo, el Ultra 3, que es el que, sabéis, mañana hará 3 semanas que tengo en mi muñeca. Vamos a ver qué me devuelve cuando cumpla un mes o 2 meses con el tema de la tensión. Yo también le he mentido y le he dicho que no tengo problemas de hipertensión, porque quiero ver si me dice que sí los tengo, que tenerlos los tengo. Y lo que me ha pasado al pasar valga la redundancia, al pasar del Apple Watch, entre comillas, normal, de lo que hubiera sido cambiar el Series 6, que ya está pachuchito de batería, por un Series 11, en lugar de hacer eso, hacerlo por un Ultra 3, que esto era algo que tenía claro, que si seguía apostando por gastar dinero en un Apple Watch iba a ser en el Ultra, por su tamaño de pantalla y por muchas otras cosas. La sensación que tengo hoy, de lo que os quiero hablar hoy, es de que tengo la sensación, y no es una sensación pequeña precisamente, de que el Apple Watch Ultra 3 es algo distinto que un Apple Watch. Algo distinto.
Diría que incluso un producto distinto. Un producto distinto. A mi modo de ver, el Apple Watch Ultra 3 no es solo una versión mejorada del Apple Watch. A mi modo de ver, es un producto fundamentalmente distinto. Es un giro de guión. No creo que el 3 sea muy distinto del 1. Posiblemente esto mismo se pudiera haber dicho del 1. Pero claro, yo mi experiencia la tengo con el 3. Y yo, como sabéis, casi siempre vengo aquí a contar mis ideas o mis experiencias. El Apple Watch estándar, el que me hubiera tocado, digamos, sustituir, con el que me hubiera tocado sustituir el 6, o cualquier series anterior, me da igual, es un gadget de consumo masivo, es un gadget elegante para el día a día, es un gran accesorio, pero sigue siendo un accesorio. El Ultra 3, y eso que no le tengo puesta la eSIM, seguramente habrá gente que estará pensando, estás loco, después de gastarte ese dinero no le pones la eSIM. Pues para mí ese Ultra 3 está siendo, lo estoy sintiendo como una herramienta. Igual que siento desde hace muchos años el iPhone. Y me parece que ahí radica la diferencia y me parece que por eso me atrevo a defender que estamos hablando de una gama de producto distinto del Apple Watch. Totalmente distinto. Mucho más distinto de lo que puede ser un iPad Pro respecto a un iPad normal. Aunque hay algunas similitudes en lo que quiero decir. Para mí la primera señal de esta distinción claramente es el diseño. El Series de turno es cristal y líneas suaves. El Ultra es titanio. Es más grande, son 49 milímetros. Esto yo lo he notado, pasar de 49 milímetros o sea, de 44 a 49. Claramente para mí es no necesitar ningún tipo de acercar, alejar, lo veo todo. Y le da un aspecto, como diría aquel, más rudo, ¿no? Más de reloj de tío, ¿no? Apple ha dejado de lado cierta delicadeza que podemos encontrar en un Apple Watch, que siempre han tenido ese punto elegante. Yo lo llevaba siempre con la Milanese Loop. Por cierto, la Milanese Loop que lleva el Ultra 3 tiene un cierre que, por favor, yo entiendo que tiene que ser un cierre asegurado y todo lo que sea, porque es un reloj supuestamente deportivo, pero es incómoda de narices para engancharla respecto a lo que es la Milanese Loop normal, que os recomiendo encarecidamente, y específicamente la original, que simplemente la dejas y el imán hace su trabajo. Pero bueno, más allá de esa pequeña insatisfacción, que no es tal porque realmente la correa me encanta, hay que seguir hablando de cosas como la pantalla de zafiro, la resistencia a 100 metros de profundidad. ¿Qué diréis? ¿Vas a bucear a 100 metros? Que no, si no. Si no estoy hablando de mí, estoy hablando de mis experiencias, mis sensaciones con el reloj y también las sensaciones de cosas que no hago con el reloj, evidentemente, porque no me vais a ver bucear a 100 metros de profundidad, caso de que yo pudiera hacer eso ahí a pulmón, a pleno pulmón. Son más que especificaciones. Para mí son una promesa de que esto va a ser un reloj que me va a durar mucho tiempo. El Series 6 lo he jubilado ahora, 5 años después. No tengo miedo con el Apple Watch, nunca lo he tenido, debo decir, de golpearlo o de rayarlo. Pero es que con este, que es más grande y que recibe de vez en cuando algún que otro golpe, cosa que antes no me pasaba, no me preocupo. No me preocupo. Creo que es un producto que está hecho para eso. Y luego, por supuesto, está el botón de acción, que yo lo tengo, el botón adicional que no tiene el resto de Apple Watch, que yo lo tengo puesto para el cronómetro y que es fundamental para mí, para todo lo que es acompañar a Guiller en los entrenamientos y, claro, también en los partidos. El Apple Watch normal tiene la corona y el botón lateral, están enfocados a navegar, y el Ultra 3 tiene ese botón de acción que es una función personalizable, enfocada, muy, diría yo, a la acción. En mi caso es una acción, en fin, limitada, modesta, pero no deja de ser más que una acción. Yo lo necesito al momento. Vengo de poner la cámara, está empezando el partido, acabo de asistir al árbitro, pero ya empiezan los chavales, tal cual, suena el pitido y yo tenía que estar buscando para poner nada, con el botón de acción, ¡pum!, está en funcionamiento el cronómetro. Es un botón que te dice haz cosas, lo que sea, ¿vale? No es mi caso. Yo en mi caso me sirve para vigilar
el tiempo de un partido o para vigilar los minutos o los segundos que están los chavales haciendo unos sprints. Pero aunque no sean para mí esas cosas, invita a hacer cosas. Es una separación clara de lo que es el usuario casual, que sería el usuario típico de un Series normal. Mi hipótesis al final es que el Apple Watch Series, en este caso el 11, me da igual el 6 que tenía, compite con los relojes de moda. Con los relojes que, pues con un reloj que tú te compres, bonito, tal. Y el Apple Watch Ultra 3 compite con Garmin o compite con Polar. Sé que quienes hacéis este tipo de deportes y tal, me vais a decir, hombre, no puedes comparar. No lo sé porque me ha pillado en un momento de mi vida en el que yo no hacía el deporte que hacía hace 20 años, pero tengo esa sensación, la de que es un reloj de rendimiento que resulta ser smart. No es un smartwatch que intenta ser un reloj de rendimiento. Yo creo que el Ultra 3 ese paso ya lo ha dado y es un reloj que a un deportista no le va a resultar insuficiente. Ya si pensamos en la batería, ¿qué queréis que os diga? El Series te obliga a cargarlo cada noche. Yo en los últimos tiempos lo he pasado mal con el Series 6 porque era ya cargarlo incluso durante el día una gotita más para que me hiciera las 18 horas de autonomía típica que ya en los últimos tiempos evidentemente ya no las hacía. Y el Ultra 3 te da hasta 42 horas de uso normal, que en mi caso son, pues sí, se acercará más o menos a las 42 horas, porque yo diría que no podría acabar 2 días, pero se acerca mucho. Es un cambio fundamental en la experiencia de usuario. O sea, te olvidas. No es tan buena como otros relojes, pero es que tiene un montón de sensores y eso come batería. Y sin embargo te olvidas de la carga. Te permite llevarlo toda la noche, monitorizar el sueño, que yo siempre lo hago, hacer una maratón si es que es tu rollo, un triatlón, una ruta de senderismo de 2 días y aún vas a tener batería. Es autonomía pensada para el deporte serio, para la aventura. No es autonomía, y en ese sentido reconozco que no es para mí, quizás, para ir a la oficina. Se refuerzan más con funciones muy específicas. El GPS de doble frecuencia, que anula los errores de precisión en los entornos urbanos donde hay o mucha vegetación o muchos escenarios de edificios que tapan la señal GPS. Es crucial para quienes corren y hacen senderismo. Y luego la capa de seguridad de la sirena de 86 decibelios. O la nueva conectividad satelital que cuando esté disponible en nuestra región, que creo, no sé, yo creo que en la nuestra ya lo está, no son funciones que vayamos a necesitar en el día a día, pero son vitales cuando estás en un entorno remoto, cuando vas a hacer una aventura, cuando vas a hacer muchas cosas. No son lujos, son funciones de supervivencia. El Ultra 3 viene con las últimas mediciones de salud, como la detección de hipertensión de la que os hablaba, la mejorada puntuación de sueño, pero además trae métricas de entrenamiento que lo acercan peligrosamente al territorio de los relojes deportivos profesionales. Carga de entrenamiento, zonas de frecuencia cardíaca. Apple está usando el Ultra como su caballo de batalla para probar estas funciones de protodeportista de lo que seguramente en un futuro va a ser claramente ya un reloj dirigido al deporte. Yo he dejado de pensar en el reloj. Lo disfruto, lo veo a cada rato, me parece maravilloso. Pero con el Series 6, y más en los últimos tiempos, tenía siempre un ojo en el porcentaje de batería. Sobre todo si iba a salir de viaje o iba a estar un fin de semana fuera. Yo sabía que me tenía que llevar el cargador. Con el Ultra 3, la carga se convierte en un evento que ocurre varias veces a la semana, a menudo, por qué no decirlo, pero no diario. Me he sorprendido mucho usándolo, aunque solo sea como prueba, como brújula, un visor de notificaciones que nunca ha sido para mí el Apple Watch porque yo no llegaba a leerlo todo. La esfera modular Ultra, que es la que utilizo con un modo noche en rojo y negro que te saca totalmente de la interfaz de smartphone que imita al Series. Te sientes menos conectado a esa matrix de las redes y tal y más conectado al entorno.
es para mí la antítesis del concepto original del Apple Watch. La pregunta del millón: si no eres un buzo, un triatleta o un montañista, ¿te compensan los 1.000 pavos? Mi respuesta es sí. A mí, sí. Creo que no es para todo el mundo, creo que ni siquiera yo soy el usuario objetivo, pero creo que es el tipo de dispositivo que quiero y que puedo llegar a crearme con más convencimiento la necesidad de tener. Porque lo que he comprado no es solo la funcionalidad extrema, sino la tranquilidad extrema. He comprado la tranquilidad de que la batería no me va a dejar tirado, que el cristal no se me va a rayar con la vida normal, que tengo, en teoría, un salvavidas en la muñeca para muchos escenarios. El Series es elegancia, el Ultra es confianza. Para mí ha redefinido, sobre todo el Ultra 3, el smartwatch totalmente. No es solo un accesorio para mi iPhone, es una categoría de producto completamente nueva para Apple. Es la versión Pro de un reloj hecha para alto rendimiento, para vida extrema, que casualmente tiene todas las funciones de un reloj inteligente de lujo. Vas sobrado si tienes una vida como la mía, pero es que ir sobrado en este tipo de producto marca una categoría distinta. Y no me vale compararlo con un Redmi que dura no sé cuántos días, no me vale compararlo con otros relojes estupendos, maravillosos, que van con tinta electrónica, pero que no miden lo que esto mide. Y luego sí, también es verdad, es un cacharro de moda, es un cacharro precioso que llevar en la muñeca y que pelea desde mi punto de vista. Es verdad que yo no soy un señor con un montón de millones para comprarme esos relojes que se compran los que quieren hacerse pasar por millonarios en las redes sociales, pero es un reloj, como diría el otro, pintón. Es un reloj muy bonito. Ya digo, el otro es más la elegancia, este reloj no busca la elegancia, pero es que es bonito de narices. Entonces, sí, lo que sostengo en este capítulo, y para los amantes de la tecnología y específicamente los fanáticos de Apple, algunos me darán la razón y otros pensarán que me he vuelto completamente loco diciendo esto. Yo creo que esto es casi un Apple Watch, pero casi que no lo es tampoco. Y hasta aquí el capítulo de Bala Extra de hoy. Te recuerdo, mañana Alma Alanís, no te lo pierdas. Esto ha sido todo por hoy. Bala Extra es una producción de Milcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast. Cuéntame cómo ves tú todo esto. Cuéntame cómo pasas olímpicamente de gastar un dineral en un reloj cuando lo que te encanta es llevar un Casio retro. Pues encantado de leértelo. Y si lo quieres escribir, pues un lugar idóneo y fantástico donde hay casi 500 personas esperándote en la comunidad privada de Telegram. Es esa, en la comunidad privada de Telegram. Estamos ya en más de 470 personas y subiendo. Gracias por tu tiempo y hasta mañana viernes.